La sangre se robustece con las aportaciones nuevas. Los árboles trasplantados ganan vigor. Las literaturas prosperan en el intercambio con otras tradiciones y la ciencia solo ha prosperado por el intercambio global, de los números arábigos al cero maya. Toda incorporación enriquece, suma. La grandeza de París, Londres, Madrid, Berlín o la Ciudad de México proviene de la molienda de muchas culturas que amasan con sus formas e ingredientes el pan nuestro de cada día. Alejandro García, más conocido en el ambiente artístico como Virulo, es un compositor, intérprete y humorista de origen cubano. Él nos cuenta de la llegada a México como músico durante los años 70, pero su historia se remonta a sus abuelos españoles, el paterno, nacido cerca de Madrid, y el materno, originario de Islas Canarias. Reconoce que su familia vivió la migración entre países y también la migración interna por razones sociales y políticas. Por fortuna, en su caso, la decisión de emigrar y venirse a vivir a México tuvo una causa que fue el amor, pues conocería a su esposa mexicana con la que formó una familia y hoy tienen en común 2 hijos. ¿De qué región es tu familia y si hay una historia de migración? Mi familia es de migrantes. Por parte de madre eran de Islas Canarias, España, y emigraron a Cuba. Por parte de padre igual. Venían de un pueblito sambitero cerca de Madrid, donde, bueno, ahí es mi abuelo, y también emigraron a Cuba. Hay una historia muy interesante con mi abuelo, porque mi abuelo se vino de Polizón en un barco con sus hermanos y llegaron a Buenos Aires. ¿Coincidió con la Guerra Civil? No lo sabes. Yo creo que fue antes de la Guerra Civil, antes de la Guerra Civil. Y llegan a Buenos Aires. Y entonces se quedan todos los hermanos de mi abuelo en Buenos Aires y mi abuelo decide, hace como el viaje ese de Domingo Díaz de Carrera, el del personaje de Lelutier, y se va subiendo por América hasta que finalmente llega a Cuba y se queda a vivir en Cuba mi abuelo español. Mi abuelo fue un personaje tremendo en mi vida, además, porque era un hombre pues, muy recio, con una vida pues, muy intensa. Llegó a Cuba a cortar caña, con los negros que cortaban caña. Y los mejores amigos de mi abuelo, y me acuerdo que era gente muy humilde, gente muy sencilla. Y así fue, conoció a mi abuela, que era profesora de una escuelita rural. Se casaron. Nació mi padre por ese lado, y mi padre se va después a La Habana. En La Habana conoce a mi mamá que venía de otra historia tremenda. Eso es interesante. ¿Cómo se da, qué es lo que sucede para que un cubano con raíces españolas termine en México? Bueno, yo vengo a México desde hace muchísimos años, vengo a hacer giras. Como músico, ¿verdad? Como músico, desde los años 70. Yo venía aquí a México, tuve la suerte de conocer a Chava Flores, hice un programa de televisión incluso con Chava Flores que aún no hemos rescatado, con un señor que se llamaba Saldaña. Jorge Saldaña, por supuesto. Saldaña tenía muy culto y muy preparado. Muy interesante. Sábados con Saldaña. Sábados con Saldaña. Claro. Y a Jorge se le ocurrió, esa fue la primera vez que vine a México, que hiciera un programa de televisión, un mano a mano con Chava Flores. Yo estaba empezando en la música, pues Chava Flores me alburió como le dio la gana. Pero bueno, yo creo que al final le di como ternura y entonces me dio un abrazo y bueno, fue muy bonito. Sigo en muy buenas relaciones con sus hijos y claro. fue una maravilla conocerlo y trabajar con él, ¿no? Y entonces, en una de esas giras, un amigo en Cuba me dijo, por favor, entrégale este libro a fulana, ¿no?
Y yo llego, llamo por teléfono, te traje un libro, y resultó ser Yania, que es mi compañera. A mí me pasó con Yania una cosa muy impresionante. Ya yo venía de 2 matrimonios, es decir, ya yo tenía mi camino. Para Alejandro García, conocer a Yania, la que es hoy su esposa, representó un antes y un después. Cuenta que el flechazo fue tan fuerte que apenas la conoció y la soñó toda la noche e hizo todo lo posible por conquistarla. Más tarde, la pareja viajó a Cuba, donde ella no tuvo suerte, pues buscaba estudiar cine, por lo que él, quien era ya un artista reconocido y tenía un buen cargo al frente de 2 compañías de espectáculos en Cuba, así aceptó dejarlo todo, quemar sus naves y venirse con su esposa a México para retomar su carrera e ir avanzando poco a poco. Yo en Cuba en esos años pues dirigía el Conjunto Nacional de Espectáculos de Cuba, que era una compañía de teatro muy grande. Dirigía también el Centro Nacional de Promoción del Humor, que fue una institución que yo fundé allí en Cuba para reunir a los humoristas. Tenía 2 teatros, hacía Carlos Marx y hacía otro que se llamaba Acapulco, curiosamente. El teatro. Un cine teatro, Acapulco. Claro. Y entonces, pues yo la verdad, mira, lo abandoné todo. Yo tenía una posición muy buena en Cuba, estaba muy bien, y vine a México por amor y a empezar de cero. Y la pregunta es, ¿fue difícil desde el punto de vista dejar todo esto? Porque había una carrera construida, había una posición ganada y había de alguna manera el respaldo que siempre da una familia, pues sí, de artistas ya reconocidos en una ciudad, pues la más importante, ¿no? La capital del país. Sí, pues yo creo que yo también soy un poco loco. Yo oigo a mi corazón antes que a mi cabeza. Y entonces pues me vine para acá y no me importó. De todas maneras, pues ya había venido muchas veces a México, no era empezar así de cero tampoco, completamente. Claro, ya tenías amigos. Empecé a trabajar con Imevisión, tuve experiencias con la televisión que fueron muy interesantes. Trabajaba mucho en un programa de Imevisión que se llamaba Tienda y Trastienda, que tenía... Claro, por supuesto, Ausencio Cruz y Víctor Trujillo. Trabajaba mucho con ellos. Después me propusieron que hiciera los guiones para una compatriota cubano-venezolana, María Conchita Alonso, claro, que hicimos un programa que se llamaba Picante, con el Wiri Wiri trabajé también. Por supuesto, Andrés Muchas Bustamante. veces con Andrés Bustamante, fui un gran amigo de Alejandro Aura. Claro. Ahí fue donde, con Alejandro Aura, fue el primer espacio que tuve de presentaciones fijas en un lugar que se llamaba El Hijo del Cuervo, que estaba en el Zócalo de Coyoacán. Ya es otra cosa aquello, ¿no? Pero era un lugar como de trova y eso. Y yo iba y me presentaba allí todos los sábados durante como un año, una cosa así. Y entonces empezaron mis experiencias con la televisión. Finalmente la Imevisión me propuso hacer un programa mío que se llamaba Virulencia Modulada, que el año pasado, eso fue en 1993, y el año pasado cumplimos 30 años de haber hecho ese programa. Hicimos Padrísimo. Virulencia Modulada, era en el proceso de venta del canal. Se llamaba TV Azteca, y dentro de esa barra humorística donde estaba Ausencio Cruz, estaba Víctor Trujillo, estaba Bustamante, estaba Héctor Suárez y estaba yo. Éramos los 5 que hacíamos. Humoristas. Los 5 humoristas. Claro. Estaba Lechuga también. Héctor Lechuga. Héctor Genial, Lechuga también éramos 6. Se llenábamos los 6 días de la semana. En ocasiones, adoptamos a nuestro estilo de vida palabras que quizás no sabemos del todo su origen, solo las usamos, sabemos su significado, pero no sabemos de dónde vienen.
Aunque en México dominamos el tema de la fiesta, el origen de la palabra pachanga tiene una historia previa a su arribo a tierras aztecas. Con la llegada de los africanos a Cuba, llegaron también sus tradiciones, costumbres y religión. Y justo en este último rubro entra la yoruba, religión en la que se realiza una fiesta y tributo al dios Changó. Se va transformando y adecuando el lenguaje de los africanos asentados en la isla y se convierte en la fiesta Pachangó, hasta pachanga. Y llega a México el término refiriéndose a la fiesta en sí, y le agregamos el on para magnificar el tamaño de la fiesta, y terminamos todo sí en un pachangón. Virulo nos cuenta que fue su faceta como humorista la que le permitió, ya viviendo en México, abrirse paso en la entonces Inmevisión. Y esto lo hizo alternando con otros comediantes y conociendo a artistas que le abrieron paso en la entonces Televisión Mexicana. De ahí su contacto con Alejandro Aura le permitiría conseguir presentaciones fijas como cantante y showman en el lugar emblemático conocido como El Hijo del Cuervo. Más tarde, de la mano de su productor, encabezó y actuó en La Coladera, un programa que se transmitía por TV Mexiquense y tenía muchos elementos de humor universal, pues según él, como artista, buscaba hacer chistes con elementos de carácter universal. Y finalmente dice que el humor latinoamericano tiene asuntos que no son comunes a todos, como los famosos chistes sobre las suegras. Cuando venden el canal, el productor de mi programa se va a dirigir la Televisión Mexiquense. Claro. En Toluca, porque bueno, pues cambian todos los ejecutivos, cambia todo, y yo me voy con él. Me voy para Toluca, a la Televisión Mexiquense, a hacer un programa donde invito a Paco Barrios, al Mastuerzo. Ah, por supuesto. Y hicimos un programa juntos que se llamaba La Coladera, que era un programa muy loco que hacíamos allá, que pues nosotros decíamos que teníamos un gran público cautivo porque siempre nos escribían de Almoloya. y entonces, bueno, fue una etapa pues muy bonita de trabajo, de ganar muy poco dinero, pero de trabajar mucho. Teníamos nuestro programa de La Coladera ahí en Televisión Mexiquense. Virulo, hablas de una gran facilidad para, de alguna manera, desde el punto de vista creativo, adaptarte a un nuevo país, adaptarte a pues un medio distinto, porque venías de hacer teatro, entiendo yo, con comedia en contacto directo con el público. ¿Crees que esta parte de la migración te fortalece o o sea, el amor de tu esposa, de tu pareja, imagino ya con una familia, es lo que te impulsa a ser un poquito más aventado? Porque hay que decirlo, venías de dejar una carrera ya construida y aquí había que empezar de cero. ¿Fue difícil? Sí, ¿Cuánto te llevó? Sí, fue difícil. En tiempo. Mira, había una cosa que llevaba yo a mi favor. Yo vengo de la Nueva Trova y el humor que yo hice siempre fue un humor muy internacional. Claro. Es decir, yo venía a México, iba a Estados Unidos, iba a España, iba a Venezuela, me movía por América Latina. Entonces, claro, no me fue difícil comunicarme con un país con el que ya me comunicaba. Claro. Entonces, en ese sentido, digamos que, pero me sirvió también para definir mi humor por un tránsito más internacional. Los humoristas tendemos mucho a ser regionales. Pues yo creo que una de las bases del humor es que tú hables de cosas que todos entienden. Es decir, tú no te puedes reír de algo que tú no conoces. Yo siempre me fui como por temas que fueran más universales, más internacionales, y después, claro, por supuesto, hay que hablar del borracho, hay que hablar de el del amor mal hablado, ¿no? Del amor mal pagado, de hablar de... Fíjate que de suegra no he hablado tanto porque le temo a mi suegra, entonces no.
poco que se abría paso en la televisión y en los escenarios mexicanos, Alejandro fue conociendo la variedad de las delicias en la comida mexicana. Y es que dice que dejó atrás las 4 papilas gustativas que, según él, tienen todos los cubanos. Una para los frijoles negros, para el picadillo, otra para la carne de puerco y así otra para el platanito. Por otro lado, destaca que siempre ha mantenido un contacto permanente con Cuba, a donde residió por un largo tiempo con su familia, hace años por un asunto de salud con su hijo menor. Y más recientemente, durante el COVID, que dice transcurrió junto con su familia en Cuba y les hizo entender que son una familia que se quieren y que además saben convivir muy bien, aún estando encerrados. Cuéntanos, ya una vez establecido en México, ¿qué fue en general en tus visitas o ya una vez establecido en México, qué fue lo que más te llamó la atención de México? El todo mole. En la comida mexicana. Yo tengo hasta un chiste, yo tengo hecho una vez que digo que los cubanos vinimos al mundo con 4 papilas gustativas, una para arroz con frijoles negros, otra para picadillo, carne de puerco y platanito, y se acabó. Ajá. Y llegas a México, y México es la tercera cultura gastronómica del mundo. Después de la primera es la china, la segunda es la hindú, ajá, y después viene la mexicana. Y entonces encontrarte la variedad de comidas, desde los insectos. Y entonces la comida mexicana es impresionante. Mi platillo favorito mexicano es los chiles en nogada. Ay, qué delicia, ¿verdad? Es una delicia y es un platillo que tiene como todos los sabores. Me encantan, me costó trabajo al principio acostumbrarme al sabor de la tortilla. Al principio prefería las tortillas de harina. Claro. Pero ahora sí le encuentro un gusto delicioso a las tortillas de maíz y a las tortillas, a las de harina también. ¿Te atreviste al mole pronto? Me atreví al mole. El mole fue un platillo para mí muy sorprendente. Hice hasta una canción con los ingredientes, pero la comida mexicana es fabulosa. Hay una variedad y yo creo que buena parte de la cultura mexicana tiene que ver con su comida. El pozole es una maravilla también. ¿Te gusta rojo? Me gusta... O verde, o no sé. Me gusta de los dos. Yo creo que el rojo pica un poquito más, pero los dos me gustan. ¿De puerco o de mucho. pollo? De los dos también. Yo digo que donde mejor se come comida mexicana es en los mercados. Por supuesto. A ver, Virulo, volviendo a esta parte de conectarte, ¿pasó mucho tiempo para que te reconectaras con Cuba? Sí, mira, yo nunca ni he roto ni romperé con Cuba. Para mí Cuba es parte de mi vida, aunque he vivido más tiempo en México que en Cuba. Por ejemplo, tus hijos, ¿hay tradiciones de tu familia cubana que hoy se replican en el interior de tu familia? No sé, domingos familiares, algún tipo de actividad, ¿alguna tradición? Cada familia genera sus tradiciones y nosotros hemos tenido una vida donde después de vivir muchos años aquí en México, decidimos irnos un tiempo a Cuba por nuestro hijo más pequeño que tenía unos problemas de salud que no alcanzábamos a resolver aquí en México y dijimos, pues vamos a investigar. Y nos fuimos a vivir unos años a Cuba. Se resolvieron los problemas de salud. Ajá. Ellos vivieron, por ejemplo, mis hijos estudiaron la escuela primaria en Cuba. Allá. Empezaron la primaria allá, pero la vinieron a terminar acá. Estuvimos siempre los periodos en Cuba fueron como de 3 años, 5, 3, 4 años, por ahí. Hoy, sí. ¿Cómo ves a esos niños? ¿Crees que estas experiencias les han nutrido? Yo creo que sí. Por ejemplo, la experiencia que tuvimos en la pandemia la pasamos en Cuba. Ah, ok. La pandemia fue una etapa muy complicada. Murió de COVID aquí en México el músico cubano que trabajaba conmigo durante 30 años, Rolando Valdés. Fue muy triste eso. Claro. Y siempre he pensado que si se hubiera ido conmigo para Cuba cuando nos fuimos,
No lo estaría hubiera- vivo. Claro. Porque en Cuba tuvimos, lo primero, eso es lo que le pasó a todo el mundo, que es quedarse encerrado. Definitivamente. Y que fue una prueba familiar. Claro. Y descubrimos algo muy bonito, que nos caíamos muy bien. La cocina de Sun Sun es justamente esta cocina cubana que Eduardo, el dueño, nos quiere transmitir toda esta sensación de nostalgia, de justamente personas de Cuba que vienen a México, que quieren probar un poco de comida cubana casera, original, o de personas que han visitado Cuba y que vienen a México tratando de recordar esos sabores. La ropa vieja es el clásico platillo de Cuba, se hace con una falda de res deshebrada, pimientos en juliana, cebolla, un sofrito justamente hecho del mismo. Se deglasa con vino tinto y se le agrega un caldillo de tomate condimentado con laurel y comino. Ahí está poniendo mi compañero la ropa vieja. La salteamos, la hidratamos un poco más con lo que es vino tinto. El plato de aquí combinado es todos los fuertes, o sea, todos los platos fuertes. Es el arroz, el frijol, el plátano, que es justamente los tres ingredientes clásicos de la comida cubana. No puede haber un plato sin arroz y sin frijol, eso es algo que he aprendido mucho. Y sin plátano. Arroz, frijol y plátano, bases en todo, ¿va? Tiene el frijol cubano, arroz blanco, los plátanos machos. Hoy, Alejandro García Virulo cuenta que por fortuna su hijo mayor, Sebastián, se ha incorporado a su show y es parte de las giras y presentaciones. Y con su juventud, dice, ha agregado nuevas tecnologías y una renovación total en su show. También explica que es lamentable cómo ha crecido recientemente la llegada de migrantes cubanos a nuestro país con el fin de cruzar hacia Estados Unidos, pues él entiende que son decenas de personas que se ven sometidas a una serie de circunstancias como la angustia, el dolor, además de enfrentarse a una serie de adversidades. Y lo cierto es que todo con el objetivo de hacer una nueva vida lejos de su país. Después que murió Rolandito, yo no he tenido, bueno, fue 30 años, 30 y tantos años tocando siempre con la misma persona. Y entonces pasó una cosa muy bonita, que es que mi hijo mayor, Sebastián, el que está estudiando música, me dijo, no te preocupes, papá, vamos a buscarle la solución a eso y yo te acompaño. Qué maravilloso, es guitarrista. Él es guitarrista, pero no me acompaña con la guitarra, me acompaña con toda la parte técnica, porque claro, esa es luces, otra cosa. Sonido. Hoy en día todo se puede hacer con tecnología y entonces pues son grabaciones, estos videos, cambiamos un poco la manera de hacer el show y pues él se incorporó conmigo y me acompaña a todas partes. Y entonces, seguro ya implementó innovaciones. Innovaciones, ¿no? ya mejoró todo con su visión más joven de todo esto. En este punto, ¿cómo ves las migraciones recientes de Cuba a México? Sí, ¿Cómo lo ves? Mira, pues debe ser muy triste tener que quemar las naves y decir, me voy y no regreso más, por un problema de desesperación y que ya no estás de acuerdo con nada de lo que está pasando en tu país y quieres ya empezar una vida nueva. Por otro lado, Estados Unidos aprieta la situación del bloqueo en Cuba y hace que la situación del bloqueo en Cuba haga cada vez más imposible vivir en Cuba. A eso súmale pues una burocracia monumental en Cuba aferrada al poder, con un terror de hacer transformaciones profundas que
Eso ya sé que voy a ser mal visto allá por decir esto. Muchas gracias por la conversación, Virulo. ¿Algo más que quieras agregar? No, hombre, si no de tu puro, como dicen, de tu puro pecho, porque aquí... Bueno, es que sí eché cosas de mi puro pecho bastante complicadas y que no las había dicho públicamente. ¿Tú crees que las migraciones enriquecen a los países? Yo creo que sí. Y estábamos hablando antes del programa de la famosa, el ADN mitocondrial donde ya todos tenemos de negro, de chino, de árabe, de todo. Creo que la población, el mundo, cada vez es más universal y todos estamos mezclados. Y yo creo que finalmente, ojalá que llegue un día que desaparezcan las fronteras y todos seamos de todas partes. Muchas gracias, Alejandro García Virulo, por esta conversación para Transcultura. Nosotros continuamos. La reina de la salsa Celia Caridad Cruz Alfonso grabó alrededor de 70 álbumes y 800 canciones, logrando 23 discos de oro y 5 premios Grammy. Nacida en el barrio de Santos Suárez de La Habana un 21 de octubre y se cree que en 1924, ya que algunas fuentes señalan que su nacimiento fue en 1925. No hay certeza, ya que Celia Cruz siempre se negó a confesar su edad. Cuando estuvo a punto de terminar la carrera, la abandonó para ingresar en el Conservatorio Nacional de Música, pues Celia ya participaba en programas radiofónicos para aficionados, como La Hora del Té o La Corte Suprema del Aire. Más tarde cantó en las orquestas Gloria Matancera y Sonora Caracas, y formó parte del espectáculo Las Mulatas de Fuego, con quien recorrió Venezuela y México. El 15 de julio de 1960, la Sonora Matancera consiguió el permiso para presentarse en México y decidió quedarse. Aquí grabó 6 discos. En esos años tuvo que reconquistar al público acostumbrado a la voz de la puertorriqueña Mirta Silva, quien salió de la Matancera para regresar a su país. Con embrujo de magia mi pasión. ¡Azúcar! Era su potente grito, la contraseña de apertura y cierre de sus presentaciones. Cantante de guarachas, danzones, sones y rumbas en sus comienzos, Celia Cruz siempre será recordada por sus conciertos en los que era imposible no bailar y no sentirse contagiado de su inagotable vitalidad y alegría. Azúcar, azúcar negra, cuánto me gusta